Hola, buenas tardes. Mi nombre es Celia Zambrano Núñez y soy madre de Luis Fernando Sotelo Zambrano. Él es un chico estudiante de la Prepa 6, quien fue detenido el 5 de noviembre del 2014 en las inmediaciones de CEU. Él estaba participando en las jornadas globales por Ayotzinapa. Sin embargo, lo detienen en las inmediaciones de CEU acusándolo de ataques a la paz pública, ataques a las vías de comunicación y daños a la propiedad. Cuando a mí me avisan que lo detuvieron, fue precisamente en mi domicilio. Yo estaba ajena a todos estos hechos que estaban sucediendo y me notifican que, él es el presunto culpable. Sin embargo, los judiciales, que ya sabemos cómo se manejan, aún en ese momento me dijeron, pero pues si ese es su primer delito, tiene muchas probabilidades de salir. Cuando yo me traslado a la agencia donde él estaba detenido, pues la verdad no me imaginé la magnitud del mecanismo que estaban utilizando las autoridades para detener a mi hijo. Ya en el lugar se encontraban varios de sus compañeros y compañeros del joven Sergio, quien fue detenido junto con mi hijo. Y lo que me doy cuenta es que había un total hermetismo y que no me decían a ciencia cierta en las condiciones en las que estaba él. Y pues voy observando que inclusive no me dejaban ni siquiera pasar de lo que era un retén que tenían de calle a calle, con granaderos, como si mi hijo fuera un delincuente, fuera yo me imaginé una persona que tuviera la infraestructura o el mecanismo para poderse escapar. Él es un joven, acaba de cumplir 22 años. Como les vuelvo a repetir, es estudiante de la Prepa 6 de la UNAM, y pues él, su único delito es manifestarse, participar y levantar la voz. Y pues en este marco que lo detienen, a mí me hacen sentir que pues no había esa justicia, ya que en el momento que lo detienen, a mí no me dan conocimiento de la parte de la situación legal que él tenía. Afortunadamente en ese momento estaba la señorita Laura Osuna, que pertenece al colectivo de los otros abogados y que me orienta en este sentido para poder ingresar a la agencia, y pues me identifico como madre de Luis Fernando, y con mucho estarles rogando a las personas que estaban en la entrada fue que me dejan entrar para ver la situación de mi hijo. Pero aún así, estando en la agencia, no nos daban informes, ni siquiera inclusive al otro día que ya había llegado el licenciado Roberto López, también integrante del colectivo de los otros abogados. Además, mi hijo estaba, ya cuando logré entrar, lo que fueron cerca de las 5 de la mañana, veo que está todo golpeado. Me dejaron hablar con él cerca de 3 minutos, y eso solamente pude intercambiar algunas palabras en el sentido de que, pues, qué fue lo que pasó, de que te están acusando, y fue muy, muy limitado, ya que estaba personal de ahí de la agencia y no me dejaron ni siquiera acercarme a él. Lo veo y está todo golpeado. Al salir yo de esta entrevista, pues le comento a Laura, y Laura me orienta para llamar a la primera visitaduría y ver esta parte, porque mi hijo se quejaba mucho de un dolor en el cuello, el cual no estaba siendo certificado por el médico legista de esa agencia. Solamente habían dicho que tenía golpes. Cuando llega el abogado, pues igual muchas autoritarismo no dejan que él entable la comunicación con mi hijo, a pesar de que pues ya en ese momento él se había identificado como el defensor legal de Luis Fernando, el licenciado Roberto López, y pues igual ya estaba para esto la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, y si no ha sido por esta persona, al abogado no lo dejan entrevistarse antes
de que mi hijo haga su declaración preparatoria. Sube a hacer la declaración y así como terminó lo bajan. Ya estaba un médico por parte de los derechos humanos, pero sin embargo estaban apenas en la revisión de lo que era la lesión de mi hijo, cuando pues no sé qué fue lo que sucedió. A él casi lo arrebatan de las manos de la doctora, no dejan que certifique esta parte de las lesiones que traía. Al abogado lo sacan y nos dicen que pues que esperemos, porque muy probablemente van a ver esta parte de la consignación. Sin embargo, todavía no se cumplía el término que marca la ley. Para ello también mi hijo fue detenido junto con otro estudiante de posgrado, Sergio, de posgrado de biología, y pues él, afortunadamente para él tenía unos prueba, unos videos en las áreas en donde él había estado trabajando y bueno, en las áreas en donde había estado desenvolviéndose ese día. Sin embargo, mi hijo pues no tenía esa parte a su favor. Obviamente pues a él lo detienen en las inmediaciones y pues lo señalan. Y finalmente a Sergio lo liberan, y para esto pues estábamos esperando qué es lo que iba a pasar con mi hijo, cuando de repente pues ya nada más yo había salido en esos momentos a ver a mi otro hijo que estaba afuera y quería obviamente ingresar a la agencia para acompañarme, porque yo me encontraba solamente con Laura y Roberto. No estaba el papá de mi hijo, habían salido a traer algunos papeles y algunas cosas. Cuando me doy dando la vuelta, escucho que alguien grita: ya se lo llevan. Y pues mi única reacción fue voltear, y en ese momento vi cómo lo subían a un coche particular y se lo llevaron sin darme ninguna explicación. A pesar de que bueno, yo no estaba dentro de la agencia, sí se encontraba el licenciado Roberto López y la señorita Laura Osuna, integrantes del colectivo de los otros abogados, y pues ni siquiera a ellos les daban información. Cuando tratamos de investigar qué es lo que iba a suceder con él, el responsable, que la verdad en estos momentos no tengo el nombre, pero sin embargo sí está en toda esta parte de ese día que se levantó toda la ¿cómo se llama? Denuncia. Se quita el gafete y de una manera muy prepotente nos dice que pues él no nos puede decir nada y que esperemos, cuando pues nosotros estamos viendo que se llevan a mi hijo casi secuestrado. A mucho estar insistiendo, y a pesar de que en la pantalla todavía aparecía mi hijo como detenido y que estaba en la agencia, fue que ya después de un buen rato me dijo el licenciado: pues vamos a tranquilizarnos, señora, y esperemos que se lo hayan llevado consignado y que no sea otra cosa. Pues ahora sí que ya ahí en la agencia no había mucho que hacer y nos retiramos, y lo que me aconsejó el abogado es que fuera al otro día al reclusorio sur, que era el que estaba en turno de esa agencia, para poder localizar yo a mi hijo, porque ahí en la agencia no nos dieron ninguna información, a pesar de que pues el abogado ya se había identificado como su defensor legal. Posterior a esto, yo al otro día me traslado junto con su papá y mis hijos a ver qué es lo que había pasado con Luis Fernando, y pues sí, efectivamente estaba ahí ya consignado. Nos dicen que pues la visita de primera vez la podríamos realizar al otro día, y ya empezamos a ver esta parte de los documentos que nos pedían para visitarlo. Pues en primer lugar, moralmente pues él se encuentra devastado, porque finalmente pues él no es responsable de lo que lo acusa. Segundo, han atentado contra sus derechos, porque lo tienen aislado, si no bien incomunicado, pero sí segregado del resto de la población. Él aún se encuentra en el área de ingreso y está muy limitada su desenvolvimiento ahí, porque nosotros hemos querido que él estudie o trabaje, y por el área en el que está no se lo permite.
y bueno, por otra parte, pues lo tienen solo en una celda y pues esta parte de la interacción con otros internos no se la permiten así como que muy fluidamente, solamente con los que están dentro de la misma estancia en donde él se encuentra. Y pues sí ha sido así como muy restringida esta parte de que él, por ejemplo, pueda bajar siquiera a caminar o a correr o a hacer alguna otra actividad. Sí está muy limitada, porque pues ahorita ha ganado él un poquito esta parte de poder deambular en algunas áreas, pero no está muy limitado. O sea, yo sí estoy muy pues devastada en ese sentido, porque pues yo creo que no es justo. Hay personas que realmente han hecho otras cosas más graves y a mi hijo lo tienen en esa situación muy precaria. Jurídicamente, pues todas las audiencias no las han diferido. La gran mayoría de las audiencias pues han sido hasta la tercera vez que se han presentado los testigos que ha llamado el Ministerio Público, y pues ha estado plagada de una serie de contradicciones por parte de todos los policías que lo acusan a mi hijo. En la primera declaración aparece una cosa y resulta ser que a la hora de que los cuestionan y platican esta parte del momento de su detención, caen en ciertas contradicciones. Inclusive el chofer, que era supuestamente quien lo señalaba en un primer momento y que lo identifican plenamente, pues ahora resulta que en la audiencia el mismo chofer de propia voz dijo que pues él no lo había identificado, porque precisamente la persona que los bajó del Metrobús el día de los hechos venía encapuchada y que él no pudo ver el rostro, por lo tanto no puede decir que fue mi hijo, ni tampoco puede saber, como hay en el acta dice que se llamaba Luis Fernando Sotelo, ni siquiera tampoco Sergio. Ahora bien, en un primer momento señalan a dos y resulta ser que a uno, por tener pruebas que finalmente también era inocente, lo dejan libre. Pero entonces, ¿dónde queda el dicho del chofer? O sea, yo estoy diciendo que son los dos y estoy asegurando, y luego queda tambaleante esa parte de su declaración, porque sale uno y el otro se queda. Amén de que, no coincide nada de la declaración en cuanto a la identificación de ropa y pues finalmente venían cubiertos. O sea, no los pueden identificar como ellos tratan de manejar en las declaraciones tanto de los policías como del chofer. Y finalmente, por parte de los otros abogados metieron un amparo en donde salió para efectos. Que esta parte pues no es tan conveniente, porque los abogados querían más bien que saliera de forma por todas estas inconsistencias que se han dado. Sin embargo, aún así, el Ministerio Público, para retrasar el proceso de mi hijo, pidió la revisión de este amparo, y pues hasta la fecha no hay sentencia, a pesar de que ya se cumplió un año de su detención. Y estamos en esa parte de esperar la revisión y para que los abogados puedan hacer esta parte de las conclusiones y poder que se pueda emitir una sentencia. Pero pues es lo que yo no me explico, porque no hay así como que una claridad en las acusaciones que presentan, ni tampoco hay así algo tangible que pueda decir que mi hijo es culpable, porque no lo es. Además, los abogados pidieron esta parte de los videos. En un primer momento ellos manejaban que sí los tenían, y ahora resulta que no hay nada de videos, y que por supuesto pues a pesar de que tampoco somos ignorantes en esa parte, sabemos que pues debe de haber como que una base en donde se van todos esos videos, a pesar de que sea destruida el aparato, por así llamarlo,
y pues resulta ser que no tiene nada. También nos retrasaron en algunas de las audiencias porque no podían localizar a empresas que son las que concesionarias de los torniquetes y de ¿cómo se llama? De la estación del metro y del metrobús. O sea, estuvo también esa parte, no me queda muy clara, porque si el gobierno contrató a esas empresas, ¿cómo puede ser posible que no las localice? Y tardaron pues varios meses en localizarlas, hasta que ya a alguien se le ocurrió dar otro domicilio en donde pudiera ser que los pudieran localizar. Pero a ciencia cierta pues ha sido así como que muchas inconsistencias, contradicciones, y a pesar de que bueno, yo no estoy así como muy empapada de las leyes, me puedo dar cuenta que pues no están haciendo las autoridades esa parte que les corresponde del todo, con esa justicia y con esa claridad que debe demandar este proceso de mi hijo. Pues Luis Fernando es un hijo de familia, es un amigo, es una persona muy, pues toda la comunidad de su alrededor la reconoce como una persona noble, tranquila. Digo, y no porque yo te lo estoy diciendo, misma gente que se ha enterado de esta situación en la que está pasando mi hijo, pues se sorprende, ¿no? Al ver que hay tantas injusticias, porque lo reconocen como un joven pues tranquilo, estudiante de paz, que no se mete en problemas y que solamente pues esta parte de levantar la voz y de luchar por unos ideales es lo que lo tiene señalado como un delincuente, cuando no es así, y cuando mucha gente, inclusive de la misma comunidad en donde está el domicilio de Luis Fernando, pues se ha acercado a mí para decirme que cualquier cosa en la que nos pueda ayudar. Nos han dado cartas de recomendación reconociendo esta parte de la honestidad, de la responsabilidad y sobre todo de la forma respetuosa en la que él se maneja. Y pues finalmente pues él también es un chico en donde como otros chicos vio la situación difícil económica que teníamos en casa, y pues él también estaba trabajando. Él vendía postres y pertenecía también a una cooperativa. Y bueno, también esta parte de formar, valga la redundancia, parte de un colectivo, pues ahora yo que he estado más cerca de este ambiente me he podido dar cuenta de todas las situaciones que finalmente están mal en el país, y que todos los jóvenes que se organizan son señalados como los malos, ¿no? Y pues no se vale, porque hay gente que realmente está dañando al país y el gobierno no la ve o está en complicidad con esta gente. Bueno, pues yo creo que en esta parte del proceso no cabe duda como las irregularidades y todo eso, pero también ha habido como una parte que no hemos señalado mucho y que creo que es muy importante, la cuestión y el papel que juega la UNAM y la Rectoría dentro de toda su detención, ¿no? Porque sí, o sea, Luis Fernando a lo mejor ha sido un alumno irregular, digamos, en esta cuestión como pues siempre se maneja, ¿no? Y que la UNAM siempre ha tenido pues esto de señalar a los compañeros, ¿no? No solo en el caso de Luis Fernando, ¿no? En el caso de otros compañeros que pertenecen también a la UNAM, ¿no? Como fue el caso de Mario González, ¿no? O sea, en vez de acudir a tratar de apoyar a su comunidad, lo que hacen es señalarlos, ¿no? Y ponerlos con la tira. Y es lo que la UNAM y el rector han estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Incluso dentro del proceso hubo una campaña en la que estaban pidiéndole a la universidad el expediente de Luis Fernando para ver si era estudiante o no, ¿no? Y que entonces, como no era estudiante regular, porque tuvo problemas económicos y porque tuvo que salir a trabajar y dejó los estudios, entonces su declaración de que soy estudiante era falso, y por ello toda su declaración es falsa, ¿no? O sea, como en este sentido de ponerlo a él en tela de juicio de si dices que no aquí, pues estás mintiendo en todo, ¿no?
Pues nada más decirte que así como a Luis Fernando lo detuvieron bajo una falsa declaración, y en este caminar que he tenido para difundir la verdad de los hechos, pues también me he dado cuenta que hay muchos jóvenes igual que mi hijo, ¿no? Y que el gobierno, en lugar de reivindicar a estos jóvenes y de darles esta parte de la justicia verdadera, los señala y los tacha de delincuentes, sobre todo pues nuestro actual gobierno, ¿no?